Bienvenidos a tu programa Hola mi gente, te saluda tu amiga y hermana Lupita Hernández, llegando a través del canal 27-2 y por supuesto a través del www.manadelcielo.tv, a través de Facebook, diagonal manadelcielo.tv, a través de Twitter, diagonal manadelcielo.tv. Bueno, qué lindo, gracias le damos a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y por supuesto, decirles a ustedes que Hola mi gente está llegando a todo el sur de California y que corra la voz, mi gente, corra la voz porque estamos en vivo y en directo. Sin pérdida de tiempo, quiero darle la bienvenida a nuestros queridísimos amigos, pastores, a Pastor Miguelito y Carolina Gaona, que nos están visitando hoy en nuestra programación. Hola, mi gente. Bienvenidos, pastores. Amén, hermana Lupita. Es un privilegio de poder estar acompañándoles aquí. Claro que sí. Muy buenas noches, ciudad de Los Ángeles. Te damos la bienvenida a esta nueva edición de tu programa Hola, mi gente. Y es un privilegio, un placer. Prepárese porque yo creo que vamos a pasar un excelente tiempo en esta noche. Amén. Es un tiempo hermosísimo. Ustedes vienen de la iglesia Campamento Celestial de Ministerios Ebenezer en Los Ángeles. Así es, estamos ubicados en la ciudad de Los Ángeles, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, calles Broadway y Adams específicamente, y estamos trabajando bajo la cobertura de Ministerios Ebenezer. Wow, qué lindo. Bueno, vamos a comenzar primero con usted, Pastora Carolina. Tenemos tiempo de conocernos. Amén, gracias. Hemos trabajado juntos en los ministerios de la radio, Amén. Pastor y Pastora. Y yo creo que ha sido de bendición y todavía seguimos trabajando a través de los medios de comunicación, a través de las pantallas. Amén, gracias a Dios que pues tenemos el privilegio de conocerla hace ratito. Hay ciertos amigos en común y gracias a Dios que pues Dios más adelante abre puertas que uno no se puede imaginar. Así es que es un privilegio poder estar aquí acompañándoles en esta entrevista de bendición. Amén. Para que la conozcamos y nos conozcamos. Un poquito más. Así es, bueno, ya hemos trabajado un poquito en lo que es los medios de comunicación y realmente es un privilegio, ¿verdad? Y es una oportunidad impresionante que a través de los medios podemos llegar, la radio, la televisión, todos los medios posibles para poder proclamar el Evangelio y declarar que el Señor viene pronto. Definitivamente. Bien, vamos a continuar. Pastora, ¿originaria de dónde es usted? Yo soy originaria de un departamento de Oriente en El Salvador. Se llama el departamento de Morazán, así es que de ahí, de ese pequeño departamento, es una zona muy caliente, pero de mucha bendición. Amén. ¿Y usted, pastor? Yo soy originario de la Ciudad de México, sí, somos... ahí nos dejó caer la cigüeña en la Ciudad de México. Wow, qué bonita combinación, México y El Salvador. México y El Salvador. Yo quisiera que le enviáramos, antes de seguir con esta linda entrevista, que usted le enviara saludos y bendiciones a toda su gente del Salvador, pastora. Bueno, no sé si puede llegar hasta allá, pero yo sé que los medios ahora, de hoy en día, las redes sociales están tan increíbles, llegando hasta donde no nos imaginamos. Les queremos bendecir. Yo solo soy testigo de lo que muchas veces no sabemos, de lo que no era nada. El Señor hace cosas grandes y yo lo estoy viendo como testimonio propio en mi vida, así es que es una bendición. Reciban un saludo, una bendición. Yo pues salí a los 19 años de mi país, pero el Señor nos tiene aquí y es un privilegio poder llegar ahí, saludarles y enviarles un abrazo y un saludo. Amén. Amén. Pastor, antes de preguntarles, mándale un saludo a la gente linda de México también. Bueno, yo tengo un conflicto, ¿verdad? Porque realmente ahora me pregunta la gente cuando salimos a ministrar a algún lugar, me dicen, pastor, ¿usted de dónde es? Porque unos decimos que es de México, de Guatemala, y realmente yo creo que somos embajadores del reino, y aunque definitivamente dejamos el ombligo en un lugar, pero nuestro corazón ya está dividido. Mi corazón está dividido entre México, que es el lugar donde nos vio nacer, El Salvador, de donde el Señor mandó a esta hermosa ayuda idónea. Nuestros hijos nacieron en esta nación. Tenemos nuestro Padre espiritual, nuestra cobertura que está en Guatemala. Entonces realmente nosotros somos ya multiculturales y queremos enviar un saludo a
a todos los hermanos que nos están sintonizando, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos y a donde quiera que llegue esta programación, les bendecimos en el nombre del Señor. Amén, qué lindo. Me gusta cuando mencionan mi país también, Honduras. Ahora, usted nació en El Salvador. Cuénteme un poquito. Vámonos para El Salvador. Ay, nos vamos Trasladémonos para El Salvador nos vamos ahorita. a El Salvador. Ay. Bueno, El Salvador, usualmente yo soy de un pueblo que se llama Delicias de Concepción. Es un pequeño pueblo que pertenece a Morazán. Pero, pues, como cualquier niña normal, ahí en una ciudad pequeña, mi abuelita era una mujer muy conservadora, así es que no conozco mucho de muchas ciudades y de todo, pero como le decía anteriormente, valga la redundancia, de lo que no pensamos que es, Dios hace cosas grandes. Y estaba de la escuela a la casa, de la escuela a la casa y de la iglesia también, porque ahí desde O sea, que pequeña. usted se crió en el Evangelio. Exactamente, Wow. gracias a Dios. ¿Cómo fue entonces? ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 2 hermanos, una hermana que está en El Salvador y un hermano aquí. Dos Oh, hermanos. wow. ¿Su mamá? Mi mamá, ella es parte de las razones por las que yo me vine aquí, porque parte de mi testimonio era que yo decía que a Estados Unidos solo se vienen los pobres y yo quería allá en El Salvador, pero Dios tenía otros planes para conmigo. Y mi mamá estaba aquí, ella no estaba en los caminos del Señor y Dios usó mi vida para poder venir a completar la obra que el Señor ya tenía también para ella. Gracias a Dios está aquí, Ay, o sea, que usted vino aquí a Estados Unidos por medio de su mamá. por medio de mi mamá. Oh, wow, qué interesante. Lo vamos a dejar ahí. Pastor, cuénteme usted cómo fue su niñez allá en México. Pues yo creo que nuestra niñez fue una etapa muy linda, fue un periodo muy especial donde crecimos en la Ciudad de México, tal vez crecimos en un ambiente completamente diferente al de hoy, porque los niños normalmente salíamos a jugar a la calle, ¿verdad? Salíamos a jugar a la bicicleta, a jugar fútbol. Me recuerdo que ya a veces a un poco altas horas de la noche salían a buscar los papás a los niños porque estábamos ahí. Algo completamente diferente a la niñez de hoy, ¿verdad? Que vemos que ahora los niños, a causa de los avances tecnológicos, cada vez de alguna manera están más adentrados en los teléfonos, en las computadoras, pero realmente fue una etapa muy linda, muy especial, que como todo niño pasamos situaciones agradables y también situaciones difíciles, situaciones que de alguna manera van marcando nuestro destino, ¿verdad? Pero en términos generales fue una etapa muy bonita. Wow, ¿cuántos hermanos tiene? No tenemos ningún hermano, soy hijo único. Wow. Rompieron el molde cuando me terminaron de hacer. Wow, qué interesante. ¿Es de la Ciudad de México, DF? Sí, sí. Oh, ok. Wow. Entonces, ¿sus padres están en México? No, aquí nosotros emigramos aquí hace ya casi 20 años. O sea que usted se vino pequeño para acá. Sí. Más o menos. Más sí. o menos, adolescente. Sí. Wow. Entonces, en ese tiempo no conocía de Dios. No, Dios. La Biblia dice, ¿verdad? Romanos 8:28, que para los que aman a Dios y somos llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan para bien. Y yo creo que en su debido momento hay cosas que nosotros no logramos entender, por qué atravesamos ciertas situaciones difíciles. Fue una situación donde nosotros nos tocó atravesar por un periodo difícil financieramente y mis padres tomaron la decisión de venir aquí a este país para experimentar, probar lo que muchas veces escuchamos que es el sueño americano, ¿verdad? Lo que no sabíamos, que dentro de los planes que nosotros teníamos terrenalmente había un plan mucho más grande, que era el plan de Dios, y Dios permitió que llegáramos a esta nación no solo con el propósito de poder crecer o de poder alcanzar metas financieras, sino con el propósito de revelarse a nuestras vidas, y fue en esta nación donde Dios se manifestó y se dejó hallar por los que no le estábamos buscando. Wow. ¿Quién le presenta el evangelio a usted? Fue una situación muy especial. Resulta que mi abuelita falleció en la Ciudad de México.
Entonces mi papá regresa al funeral de mi abuelita. Cuando él regresa viene con un familiar. Entonces resulta que este familiar me dice, fíjate que tengo un cuñado que vive aquí en Los Ángeles y es muy buena persona, pero es de esos aleluyas, me dice. Y dice, voy a hablarle para que lo conozcas. Entonces este fue el link, fue la herramienta, fue el medio que Dios utilizó. Llegó este muchacho y comenzamos a compartir. Entonces resulta que en ese compartir, este joven se llama Ezequiel Medina, que fue el vaso, el instrumento que Dios utilizó y lo bendecimos donde quiera que esté. Comenzó a compartirnos del Evangelio y entonces comenzamos a entrar en una situación donde un estira y afloja, ¿verdad? Porque como todo inconverso creemos que realmente no necesitamos a Dios, creemos que conocemos a Dios, creemos que ante nuestra propia justicia nosotros somos una buena persona. Entonces este joven comienza a llegar a la casa, comienza a invitarme, al punto de que no sé si tal vez como muchos de nosotros que como que ya nos llegó al punto donde ya yo quería zafármelo, ¿verdad? Ya lo veía, ya le sacaba la vuelta, me escondía. Y recuerdo que en una ocasión me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a la iglesia y quedamos de ir a la iglesia. Entonces cuando se llegó el día de ir a la iglesia, ya se me había olvidado a mí la iglesia, yo tenía otros planes, quería ir a una fiesta. Entonces resulta que de repente se me aparece este joven y dice, ¿ya estás listo para ir a la iglesia? Y ya yo no tenía cómo zafarme, ¿verdad? Le digo, bueno, ¿a qué horas termina esa famosa iglesia? A las 10. Yo dije, buen tiempo para ir a la rumba, ir a la fiesta, ¿verdad? Entonces resulta que llegamos a la iglesia como toda persona que nunca hemos tenido una experiencia con el Señor. Y yo recuerdo que cuando entré a la iglesia yo veía todo extraño, yo decía, ¿dónde están los santos? ¿Dónde están las imágenes? Aquí solo hay un grupo de música. Y recuerdo que buscando los asientos de la parte última de la iglesia, no había, la iglesia estaba llena. Entonces, como llegamos tarde, me sientan en los primeros asientos. Wow. Entonces el predicador comienza a hablar algo que yo la verdad ni siquiera me recuerdo exactamente del mensaje. Lo único que recuerdo es que cuando el predicador va a terminar de dar el mensaje, él hace el llamado y dice, si hay alguien que no conoce al Señor, se acerca una hermana y me dice, joven, ¿quiere aceptar al Señor? Y yo le dije, no, gracias, yo la rechazo la primera vez. Y de repente se va y vuelve a regresar la hermana y me dice, joven, ¿quiere aceptar al Señor? Yo decía, esta señora, qué imprudencia, ¿verdad? Ya le dije que no. Entonces yo, con tal de ser educado, le digo, está bien. Cuando yo le digo está bien, me toma del brazo y me lleva caminando hacia el frente, me lleva al altar de la iglesia. Entonces yo iba con un debate en mi interior diciendo, bueno, a esta señora le dije que sí, pero ¿qué está haciendo? Entonces recuerdo que me dice, bueno, ¿usted quiere aceptar al Señor? Yo dije, bueno, ya le dije que sí. Yo hubiera meditado, haber dicho, bueno, yo ya lo acepté, yo ya me bauticé, hice mi primera comunión, pero le dije, está bien, quiero aceptar al Señor. Ella me dice, vamos a hacer una oración, me dice, pero esta oración no es entre usted y yo, es entre usted y Dios. Vamos a hacer una oración y el Señor está aquí. Yo dije, me parece bien. Yo recuerdo que cuando yo cerré mis ojos, en ese momento tuve una experiencia sobrenatural. En ese momento quizás no lo entendía en las dimensiones que ahora a través de nuestra caminata con el Señor logramos entender, pero cuando ella me dice, vamos a orar, cierre sus ojos, en el momento que yo cierro los ojos, yo veo al Señor abriendo sus brazos y veo al Señor Jesús extendiendo sus brazos y yo comienzo a ver la historia de mi vida pasando al frente de mis ojos y yo comienzo a verla no como yo creía que la estaba viviendo, sino como el Señor veía mi vida, cómo estaba viviendo en pecado, cómo estaba viviendo en mi juventud, estaba viviendo en decadencia, estaba viviendo apartado de Dios, iba rumbo no solo a una perdición terrenal, sino a una condenación eterna. Y yo recuerdo que en esa especie de éxtasis espiritual yo comencé a hablar con el Señor y a decirle, Señor, yo sabía que tú existías, pero no sabía cuán real eras. Y lo más impactante, hermana Lupita, es que
estaba en una manifestación extendiendo sus brazos y diciéndome, no me importa cómo vengas, en qué condición, de qué muladar, en qué lodo cenagoso te has estado revolcando, yo estoy aquí con mis brazos abiertos, Amén. te he estado esperando. Yo comienzo a quebrantarme ahí en ese altar sin conocer a nadie, comienzo a decirle, Señor, perdóname, no sabía que tú eras así de real. Recuerdo que no sé cuánto tiempo pasaron minutos, estaban cantando cuando como que yo vuelvo en sí y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo el ridículo aquí en la iglesia? Y ahora cómo me volteo si estoy orando. Y solo recuerdo que el pastor, que en ese tiempo fue mi pastor, Isaías Valle, de Ministerios Llamada Final, dice, hermanos, vengan aquí y denle un abrazo a su nuevo hermano en Cristo. Cuando yo volteo, todos los hermanos venían quebrantados. Entonces yo pude experimentar que el evangelio, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1:16, el evangelio es poder de Dios. Amén. Aleluya. Wow. Sí. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hace. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Ahora cuénteme usted, pastora. Vino a los Estados Unidos, empezó a hacer el instrumento que Dios usó para que su familia llegara a su mamá. Bueno, mis papás siempre han sido cristianos, Ajá. pero de hecho desde mi bisabuela son personas cristianas, pero mi mamá, ellas por causas de la guerra y todo eso, mi papá murió en el tiempo de guerra, entonces mi mamá por la misma necesidad como todos, por trabajo, y se tuvo que venir a este país y ella nos dejó con nuestra abuela, pero se habían alejado un poco del Señor. Cuando yo tenía 12 años, teníamos unos vecinos que iban a la iglesia, pero como cuando nuestros espíritus han salido de ahí, quieren regresar ahí. Entonces nos invitaron y estábamos siguiendo al club de niñas que había en el ministerio cerca de nuestra casa. Entonces ahí prácticamente empezó ya de pie, pero de que nosotros traíamos un legado cristiano de mucho antes. O sea que también usted vino bien joven a este país. No tanto, No. pero usualmente fui activa en lo de la iglesia desde mis 12 años hasta los 19 que yo me vine para acá. No dejé de participar en nuestra iglesia, cercanos a los hijos de nuestros pastores, de nuestro pueblo, grupos que tenía nuestra iglesia de señoritas, grupos de jóvenes. Y había participado de muchas cosas que ahora lo veo que era una preparación que el Señor tenía para mi vida, para poder igual... se vuelve a reproducir lo que el Señor un día hizo conmigo, la verdad que sí. Qué lindo. Ahora, voy con el pastor otra vez y luego vengo con usted. Desde ese momento que recibe al Señor, que le dan el abrazo y usted está, tocado por el Señor, que hasta yo estaba allá. ¿Qué pasó después? Bueno, esto estamos hablando ya de hace ya más de 18 años que comenzamos esa caminata maravillosa con el Señor Jesucristo. Fue una transformación, un giro radical de 180 grados donde prácticamente como el encuentro que tuvo el apóstol Pablo, que iba respirando amenazas de muerte en contra de la iglesia y de repente un buen día camino a Damasco tiene una experiencia que cambia el rumbo de su vida, y a partir de ese momento comenzamos, mi esposa decía algo muy interesante, como que hay una activación en nuestra memoria ancestral o nuestra memoria espiritual, porque nosotros salimos de la casa del Padre. Amén. Nosotros somos espíritus que salimos de la casa del Padre y se nos dio un alma y se nos dio un cuerpo. Cuando nosotros venimos aquí a la tierra, como que hay un misterio que no logramos entender en toda su cabalidad, que como que padecemos de una amnesia espiritual, ¿verdad? Pero en el momento que yo tengo esa experiencia con el Señor, como que comienzan a activarse ciertos recuerdos espirituales. Me refiero en el sentido de que yo comencé a sentir una afinidad por las cosas de Dios. Yo comencé a identificarme de tal manera como cuando uno siente que uno ya ha estado en ese lugar y uno no se siente extraño, uno literalmente como la parábola del hijo pródigo, que uno experimenta el volver a la casa del Padre y sentir que uno había estado perdido, que uno había estado fuera de lugar, pero verdaderamente ese es el lugar en donde uno pertenece. Y a partir de ese momento comenzamos a, como todo creyente, comenzamos a ser discipulados, comenzamos
a trabajar, a ser procesados, comenzamos a pasar por procesos de limpieza. Es tan importante para muchos creyentes el poder entender que muchas veces nosotros miramos ciertos ministerios, vemos hombres y mujeres de Dios que nos impactan, que nos inspiran, que nos alientan, pero es importante entender que esos ministerios, esos hombres y mujeres de Dios tuvieron que pasar por procesos. No es un cambio, no es algo que se da de la noche a la mañana. Y es impresionante el poder entender que si hay algo que a Dios le gusta trabajar es a fuego lento. A Dios no le gusta hacer cosas instantáneas, no le gustan las sopas instantáneas, no le gusta la comida rápida. A nuestro Dios, entendiendo que Él le sobra el tiempo, ¿verdad? Nos trabaja por procesos que muchas veces a nuestro parecer serían muy lentos, pero es necesario, son procesos que son necesarios para que cuando nos toque salir, para que cuando nos toque estar ejerciendo el llamado al ministerio, hayamos sido preparados adecuadamente para la obra del Señor. Wow, qué lindo. Ahora cuénteme, entonces vamos a pasar a la etapa, estando en iglesia, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Quién conoció a quién? ¿Quién conoció a quién? Fíjese que ha sido un testimonio de bendición. Muy pocas veces lo tocamos, pero es bueno volver a recordar. A veces traer a memoria te hace sentir sentimientos muy, muy hermosos. En realidad yo conocí a sus papás primero. Okay. Yo conocí a sus papás, teníamos en común, yo trabajaba cerca del lugar donde ellos tenían un negocio. Y entonces yo siempre veía entrar a sus papás muy joviales. Ellos eran ya maduros, pero ellos siempre de la mano, abrazaditos. Y yo decía, ay, qué bonita mujer. Siempre decía yo así. Y de repente ella llegaba a comprar a la tienda donde yo era cajera. Y ella, justo yo tenía poco tiempo de haber venido a este país. Y ella me dijo, oye, mija, como que te ves un poco triste. Y le digo, sí, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo aquí no me acostumbro. Yo no estaba acostumbrada, entonces digo, yo no me acostumbro, y aparte yo iba a mi país a la iglesia y yo aquí no voy. Y me dice, ay, qué bueno, mira que nosotros vamos a una iglesia y mi hijo anda ahorita de vacaciones por Washington. De hecho él andaba en Washington en ese tiempo, pues era soltero y joven, no tenía así compromisos, y me dice, si quieres vamos. Me intimidé un poco, pero fue como el inicio de la relación. Y ella, yéndose a casa, volviendo él, pues también le empezó a hablar de mí. Hay una joven que ha venido de El Salvador y dice que es cristiana, invítala. ¡Wow! Y luego, usted, pastor, podrá contar mejor. El Después del corte les vamos a contar, no hay corte, ¿verdad? Para mantenerlos en suspenso. No, fue algo muy especial, y yo creo que cuando Dios tiene un llamado, siempre Dios te dará las herramientas, todo lo que necesitamos. Y la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, Dios preparó una ayuda idónea, y yo creo que para la obra que el Señor tenía para estos tiempos, Dios nos preparó por separado. Primeramente, Dios trabajó con nosotros, pasamos por diferentes procesos, hasta el momento que se llegó ese encuentro, ¿verdad? Especial. Y en una ocasión, en un seminario de parejas, la persona que estaba dando esa enseñanza dijo unas palabras que siempre han quedado plasmadas en mi mente, y quizás para aquellos que tal vez puedan estar orando y pidiéndole al Señor, o tal vez dicen, Señor, ¿y cuándo? Y siento que se me va el tren. Entonces este orador decía unas palabras que me impactaron. Decía él que nosotros estamos en un punto, ¿verdad? Nuestra pareja, el hombre o la mujer que Dios tiene preparado, la que salió de nuestra costilla, ¿verdad? O en el caso de la mujer, de quien tomaron la costilla, está en algún punto X que no conocemos. Entonces muchas veces las personas están tratando de encontrarse, y cuando tratan de encontrarse muchas veces se extravían. Entonces él decía que lo que nosotros tenemos que enfocarnos, al estar él en el punto A y la pareja en el punto B, tenemos que enfocarnos en buscar a Dios que está en el punto C. Y llegará un momento cuando estamos buscando a Dios, ahí vamos a encontrar a esa ayuda idónea, ¿verdad? Porque la palabra misma nos confirma y dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, y verdaderamente lo pudimos experimentar
al comenzar a entablar esa amistad y ver que realmente teníamos tantas cosas en común, pero yo creo que el común denominador de esta relación fue que en cada uno había una pasión por el Señor, cada uno en su diferente manifestación habíamos sido cautivados por el Señor y se había llegado el tiempo. Fue algo muy cómico, tal vez podríamos decirlo, porque cuando no estamos enfocados en estar buscando, hay gente que especialmente ahora con las redes sociales, ¿verdad? Se promocionan, se sacan selfies de todos los ángulos y creyendo que tal vez así van a encontrar a esa ayuda idónea, cuando por experiencia propia yo puedo decirles que si nosotros nos enfocamos en buscar a Dios, si nosotros depositamos nuestra ansiedad, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor se encargará de armar todas las piezas y en su debido momento ponernos frente a ese personaje o frente a esa doncella que vendrá a ser el complemento para toda nuestra vida. Wow, interesante. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora sí vamos a la pausa. Quiero decirles a ustedes, mi gente linda, hermosísima, que nos está mirando a través del canal 27-2, que no pierda la sintonía, que corra la voz, que le diga a su amiga, a su amigo, a su esposa, a su esposo, a su vecina, a su vecino, que Maná del Cielo está en el sur de California a través del canal 27-2. A través del internet nos están escuchando cruzando fronteras en Tijuana, en Rosarito, nos están mirando en San Diego, en Argentina, en Oregon, wow, toda la Unión Americana nos están sintonizando nuestros queridísimos hermanos, amigos, pastores, apóstoles que han venido aquí a exponer lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas. Así que queremos decirle a ustedes que corra la voz, es www.manadelcielo.tv, también en Facebook, /manadelcielo.tv, usted puede buscarnos. Y por supuesto, hoy estamos compartiendo este tiempo hermosísimo con los pastores. Yo le digo Miguelito y Carolina Gaona, de los ministerios Ebenezer Campamento Celestial, en el mero corazón de Los Ángeles. Y me gustaría de una vez, valga la redundancia, como dicen por ahí, ¿no? Es una palabra del Salvador, ¿verdad? No. ¿O es una palabra universal? Universal. Números de teléfono, pastores, dónde están ubicados, páginas de internet, de Facebook, para que pueda nuestra gente linda buscarlos a ustedes. Bueno, la dirección de la iglesia es 2601 Sur Broadway, en la ciudad del mero centro. Las calles que cruzan son exactamente Broadway y Adams. Hay un punto de referencia, está un banco Wells Fargo ahí, así que usted, el parking que ve enfrente, ahí puede parquearse. Y lo esperamos, nos puede visitar y es un privilegio poder atenderle. El número de teléfono es 323-592-1167, y así es que ahí va a haber un grupo de hermanos que lo van a estar esperando con mucho amor para poder atenderle. Amén, amén, qué lindo. Entonces están trabajando y es bonito, pastores, cuando el Señor lo viene preparando a uno para poder llegar a donde están ahorita o donde estamos ahorita. Hay personas que posiblemente nos están mirando y dicen, wow, yo quisiera ser pastor o esposa de pastor o una presentadora o qué sé yo. Pero yo creo que hay que pagar un precio, ¿no? ¿Quién de los dos quiere contarme el precio que se paga? Porque todos lo pagamos. Pasamos situaciones difíciles, ¿no? Pero aprendemos para poder estar donde estamos y poder enseñar a otros. Amén. Yo creo que para cada uno, el apóstol Pablo dice, anhelad fervientemente los dones del Espíritu. Es importante que cada uno de nosotros anhelemos, en cada creyente que nos está viendo a través de esta programación, es importante que haya un anhelo, y es importante que también nosotros tengamos un punto de referencia. Es importantísimo que hoy en día tengamos mentores, tengamos íconos espirituales en los cuales yo creo que en cada uno de nosotros, en nuestros inicios, siempre mantuvimos la mirada puesta en alguien. Alguien tuvo que habernos inspirado, alguien tuvo que haber sido como un punto de referencia aquí en la tierra, porque aunque la Biblia nos dice que la meta o la finalidad de la vida del creyente es que alcancemos
la estatura del varón perfecto, pero aquí en la tierra necesitamos puntos de referencia, necesitamos mentores, y yo creo que para cada uno de nosotros Dios puso en nuestro camino en su debido momento hombres y mujeres que fueron claves, fueron de inspiración para que nosotros anheláramos, que nosotros deseáramos, que nosotros quisiéramos pagar ese precio, ¿verdad? Y uno de los precios que verdaderamente se tiene que pagar, algo que yo estoy convencido porque lo hemos vivido de primera mano, es que Dios honra la fidelidad y la paciencia. Dios honra a aquellos hombres y mujeres que saben ser fieles. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho le pondrán, ¿verdad? Y aquella persona que sabe ser paciente, uno de los ejemplos más claros que tenemos en las Escrituras es el caso de Josué. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos las conquistas impresionantes, vemos cómo Josué fue el instrumento para entrar y tomar posesión de Canaán, derrotar 31 reyes más grandes y más fuertes que el pueblo de Israel. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que la historia de Josué no comienza en el libro de Josué. La historia de Josué comienza en el libro de Éxodo, y Josué tuvo un discipulado que duró 40 años. 40 años tuvo que caminar a la par de un Moisés que tal vez... dice la Escritura que cuando Moisés subía a recibir las revelaciones, cuando Moisés subía a hablar con el Señor, tal vez todos al ver regresar a Moisés impregnado de la gloria de Dios, tal vez todos decían: wow, qué privilegio el que tiene Josué, porque tal vez le anda cargando el maletín o le anda cargando las tablas de la ley, ¿verdad? Pero lo que muchas veces no observamos es que no todos estuvieron dispuestos a pagar el precio que Josué se mantuvo al pie de la montaña, 40 días, 40 noches. Dice la Biblia que cuando Moisés entraba al tabernáculo a hablar con el Señor, el que permanecía ahí cuidando afuera del tabernáculo, tal vez sin ser visto, sin ser felicitado, sin recibir tal vez palabras de agradecimiento. Pero lo más importante, hermana Lupita y hermanos que nos están sintonizando, es que ante los ojos de Dios nada pasa desapercibido. Así es. La Biblia dice: no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si usted y yo aprendemos a sembrar fidelidad, si aprendemos a sembrar lo mejor de nuestras vidas, si aprendemos a sembrar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra familia, todo lo que Dios nos ha dado, habrá momentos que tal vez pasaremos desapercibidos a los ojos del hombre, pero lo más importante es que a los ojos de Dios nada queda desapercibido, y en su debido momento, Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si es que no hemos desmayado. Wow, qué lindo. Felicidades. Yo creo que muy buena respuesta. Me gustó bíblicamente. Todos pasamos por situaciones, pero la fidelidad, eso me gustó mucho. La fidelidad y el mantenerse firme. Vengan lluvias, tormentas y todo eso, que a los que confiamos en Dios, a los que creemos y ponemos la mirada en el Señor, todo nos viene, pero todo ayuda para bien. Así que los felicito, y también quiero preguntarle, pastora, aparte de lo ministerial, quiero que uno de los dos, que me cuente una anécdota o algo oscuro que han pasado y que han dicho: Señor, ayúdanos. Ok, hace como aproximadamente nosotros estuvimos manejando un negocio personal como desde el 2001, usualmente casi desde que iniciamos nuestro matrimonio teníamos un pequeño negocio, pero era de nosotros. Sus papás, parte de ayudarnos a que iniciáramos nuestra relación como pareja, ellos nos donaron cierta cantidad para poder iniciar un negocio. Lo estuvimos manteniendo en el tiempo que estuvieron buenos, pero sabemos que después vinieron tiempos económicos de una caída fuerte aquí en los Estados Unidos. Y entonces a través de esa recesión también fuimos, pero nosotros ese pequeño negocio fue como el escalón para ayudarnos a poder darnos en el ministerio, que estuviéramos con tiempo, con todo. Y entonces llegó un tiempo donde definitivamente hace como unos 3 años pasamos un tiempo bastante difícil económico, porque teníamos que estar, el que maneja un negocio, los gastos, así como son las salidas, también son los gastos. Entonces así eran, y de repente hubo un día donde usted mencionaba esos días oscuros,
pero sin dejar de darle al Señor lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida. Y llegó un día donde yo me paré y abrí el refrigerador y dije, bueno, no soy tan buena cocinera, pero dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y abrí el refrigerador, pero lo que salió de mí es como sorprendente. Todos cuentan esta historia, yo creí que yo no la iba a pasar. No porque soy más que nadie, pero como de ver ese Dios real en eso. De repente me acuerdo que era exactamente un día martes y llega una hermana de la iglesia y me toca el portón, hermana, baje porque estoy aquí. Y me llevaba leche, me llevaba cereales y aparte me llevaba un dinero que ya me tenía debiendo, pero yo pues no contaba con ese dinero en ese momento. Yo dije, gloria a Dios, ese es el Dios que yo tengo. Wow. Ese es el Dios que yo tengo. Entonces esas pequeñas cosas que uno pareciera que no las pasamos, pero no es que Dios no nos quiere tener. Yo le decía hace poco a una hermana, Dios no la quiere tener en una vitrinita, nos va a sacar como a todos para que experimentemos el sol. A veces nos pasa con nuestros hijos, es que no voy porque hoy llueve y a mi hijo le puede dar gripa. No, a veces eso hace que creen defensas. Sí. Y así es Dios con nosotros. A eso ahora yo no voy a decir, no, la hermana lo que me contó es una historia que se está inventando. No, yo la viví. Wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito porque se pasan esas situaciones en el hogar también. Ahora, con los niños, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos 2, Dios nos ha bendecido con 2 hijos. Ariel es el primogénito y una nena de 9 años, Leilani, que están también, prácticamente ellos nacieron en el ministerio, ¿verdad? Ellos toda su vida de hecho, un día antes de que mi esposa se aliviara, me recuerdo que estábamos ministrando en la iglesia y tuvimos una visita de un hermano profeta, el hermano Carlos Núñez, llegó ese día a ministrar a la iglesia y me recuerdo que solo llegó y el Señor lo dirigió a darle una palabra a mi esposa y a profetizar sobre la vida de ese niño y fue algo increíble porque al otro día ya estaba naciendo, ¿verdad? Entonces, wow. Nuestra hija también fue producto de pedírselos al Señor, sabiendo que son herencia de Jehová. Y también me recuerdo que con la nena, cuando mi esposa estaba embarazada, como unos 3, 4 meses, todavía no sabíamos el sexo de la niña y me recuerdo que estábamos igual sirviendo al Señor y en un tiempo de una administración el Señor le permite tener una visión a mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Va a ser una niña. Sí, ¿por qué? Me dice, porque yo la vi que estaba tocando un panderito, dice, y ahora está en el grupo de danza, ¿verdad? Entonces vemos que Dios nos ha bendecido. La Biblia dice que nuestros hijos son como flechas en la aljaba de los valientes, ¿verdad? Y creemos firmemente que Dios los está preparando para que lo que no logremos conquistar, creemos que nuestras siguientes generaciones van a llegar y van a tomar posesión de cada una de las promesas que Dios nos ha dado. Wow, qué interesante. Ahora, ¿cómo está el negocio? ¿Próspero? Ahí le llevan, no, el negocio, pues todos los planes de Dios cambian y nosotros algo que hemos tenido, siempre hemos sido obedientes a las cosas de Dios. Nos costó desarraigarnos de Él, pero era necesario, era justo en una transición que estábamos pasando y el negocio se lo traspasamos a mi hermano, pero era porque Dios ya nos estaba orillando a esto, a lo que Él tenía. Entonces Dios es un Dios de propósitos y haz de cuenta que te saca de una etapa para ponerte en otra, pero meramente cuando se ha cerrado una puerta tú piensas que se cierra esa puerta y es porque Dios tiene, pero siempre trabajando y dentro de eso nos vimos con la necesidad de poder, no se cerró el negocio, se lo traspasé a mi hermano, lo sigue manejando gracias a Dios y Dios sabe, tenía diferentes cosas con nosotros que hacer. Sí, porque ustedes están full time en el ministerio. Definitivamente. Ahora, ¿cómo, pastor, dígame usted, cómo se complementan con la comida? Porque usted de México, taquitos, y usted pastor de Salvador. En la comida no tenemos problema, ¿verdad? En la comida somos universales. Dios nos ha bendecido con un pueblo precioso, con una diversidad cultural de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Entonces
yo creo que parte de esa bendición es también poder sentarnos a la mesa. La mesa es un lugar de comunión. En la mesa es, cuando nosotros lo vemos en el contexto espiritual, la mesa representa un lugar de intimidad, un lugar de compartir. Y Dios nos ha bendecido. Tenemos hermanas preciosas que a veces les reclamo porque le digo, hermana, por su culpa ya la camisa no me cierra tan bien como antes, ¿verdad? Pero realmente somos muy bendecidos en ese sentido. Wow, qué bueno, gloria a Dios. Usted me respondió la pregunta que le hice. Ahora, pastor, yo sé que como pastores ustedes llevan una carga tremenda, ¿no? Las ovejitas y todo eso. Vuelvo a la pregunta que le hice a la pastora. ¿Alguna vez ha pasado por un lado oscuro donde usted y Dios, porque hay veces que uno lo pasa, usted y Dios, ustedes y Dios pasan por momentos difíciles, de que algunas veces he escuchado de pastores que dicen, híjole, ya no puedo más, tiro la toalla? Definitivamente todos los hombres y las mujeres de Dios tenemos que ser probados a través del fuego. Eso es algo que muchos de nosotros, si nos pusieran a elegir si queremos beber o no beber de esa copa, muchos tal vez aún nuestro Señor Jesucristo en su humanidad le hace una oración al Padre en el Getsemaní y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, que yo no la beba. Y muchos de nosotros como hombres de Dios, que amamos a Dios, que servimos a Dios, en nuestra humanidad no quisiéramos pasar por esos desiertos, no quisiéramos pasar por esos momentos, pero yo creo que son esos momentos donde realmente aprendemos a conocer a Dios en una manifestación que no podríamos tener de otra manera. No habría forma. Yo veo la vida de hombres tremendos de parte de Dios. En el caso de Daniel, que un hombre que oraba 3 veces al día, un hombre que amaba a Dios, pero de repente resulta que Dios permite en su omnisciencia, en su infinita sabiduría, que este hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios, producto de un engaño, fuese llevado al foso de los leones. Exacto. Entonces, cada uno de nosotros como ministros, como hombres de Dios, tenemos que enfrentar esos momentos de soledad donde muchas veces no hay nadie, sino el rey David decía en el Salmo 75, porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Entonces esos momentos son definitorios para los hombres y las mujeres de Dios, porque es ahí donde aprendemos a conocer al Dios que nos llamó y que Él prometió. El libro del profeta Isaías dice, aunque pases por las aguas, estas no te anegarán. Aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Esto quiere decir que vamos a tener que pasar, ¿verdad? Esto no es pare de sufrir, esto es el evangelio genuino, ¿verdad? La Biblia dice que vamos a tener aflicciones y vamos a pasar tribulaciones, pero dice también que Él ya venció y que Él nunca nos va a dar una carga mayor que la que podamos soportar, y que al final de esa prueba nosotros habremos ascendido un peldaño más y tendremos una nueva revelación de ese Dios que amamos y a quien servimos. Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, les pregunto una vez más, vuelvo a hacer la misma pregunta pero diferente. ¿Sus padres todavía viven? ¿Su papá, pastor? Sí, mi papá vive, mi mamá partió a la presencia del Señor hace 2 años aproximadamente. ¿Y cómo fue esa experiencia como hijo? Porque solamente ustedes... Esa fue una experiencia impresionante donde, como hablábamos hace unos instantes, son esos momentos donde nosotros realmente aprendemos a conocer a Dios en su multiforme, en sus diversas manifestaciones, y podemos aprender cómo Dios es un Dios tan detallista que tiene cuidado aún hasta en esos más mínimos detalles. Durante ese proceso Dios comenzó a hablarnos a través de mi esposa. El Señor comenzó a darle unas visiones, comenzó a darle ciertas experiencias y me decía, el Señor me mostró, no sé qué es lo que viene para tu vida, yo solo te veía en esta situación, veía que venía una situación fuertísima y
pero el Señor también me daba una palabra y te decía que Él te ha puesto un tipo de calzado que va a permitir que tú no seas conmovido, y no entendíamos de qué se trataba. Cuando atravesamos durante todo ese proceso, aprendimos a conocer a Dios en una manifestación como nunca antes. Aprendimos a confiar en el amor de Dios, aprendimos a confiar y entender que los planes de Dios son perfectos, y aun cuando en nuestra humanidad habría cosas que no quisiéramos atravesar, ahora nos ayudan para poder consolar a otros, nos ayudan para poder llevar ese aceite, llevar ese bálsamo a aquellas personas que tal vez les toca tomar ese trago amargo, beber esa copa, ayudarlos a entender que no es un adiós, sino es un hasta pronto, y que esto solamente es el preámbulo de lo que nos está esperando, y lo que nos está esperando es mucho mejor que lo que estamos experimentando en vida. ¿Qué fue el legado que dejó su mamá en su vida, hermano pastor? Fueron muchas cosas, nos enseñó muchísimas cosas, nos enseñó a tantas cosas desde niños, sus cuidados, sus atenciones como madre. Yo creo que también una de las cosas que un padre puede hacer por sus hijos es sus oraciones, ¿verdad? Si hay algo que yo creo que es realmente efectivo y poderoso en el mundo espiritual, es las oraciones de los padres sobre los hijos, cubrir a nuestros hijos con oraciones. Y yo creo que muchos de nosotros el día de hoy somos el producto, tal vez en sus propias palabras o en su entendimiento. Yo me imagino que cuando ella escuchaba que su hijo andaba perdido, andaba haciendo cosas indebidas, yo creo que en sus momentos de soledad le clamaba a Dios y decía: Señor, ayuda a mi hijo. Y yo creo que parte de esas oraciones ahora podemos ver el resultado y el fruto de ellas. Wow. Antes de ir con la pastora, voy a combinar lo que usted dijo. Conocí hace poco a un personaje que estuvo tocando en una banda secular, y este hombre decía: cuando mi mamá oraba por mí, yo era muy bendecido, decía. Aunque yo no era cristiano, me crié en el evangelio, pero yo no andaba dentro de la iglesia. Pero cuando mi mamá murió, las oraciones de mi mamá me levantaban, me bendecían, pero cuando ella murió, mi vida vino en decadencia. Y decidí mejor buscar al Señor. Gloria a Dios. Y eso fue algo muy lindo que un día lo vamos a tener aquí. Pero ahora cuénteme, su papá, antes de ir con la pastora. Su papá vive, y me imagino que ha sido difícil para él, ¿no? Sí, es una transición difícil en lo natural, pero ahí está, ellos siempre fueron una pieza clave para el ministerio que nosotros estábamos ejerciendo, en el sentido de que nos ayudaban con los niños. Ustedes saben que cuando uno está involucrado en la obra, siempre hay necesidades, ¿verdad? Y es el trabajo para el que Dios nos ha llamado, y parte de la bendición de haber tenido esos padres o de tenerlos es que siempre estuvieron con esa disposición. Cuando íbamos a los retiros, íbamos a las convenciones a ministrar, a atender a los hermanos, y eso siempre han estado con esa disposición de poder ayudarnos para que la carga sea un poco más ligera. Wow, qué lindo. Y para usted me imagino que ha de haber sido difícil, ¿no? Porque la conoció de mucho más antes que ustedes se conocieran. Definitivamente, la verdad que a cada persona que conoció a mi suegra fue una persona, ella no estaba siendo cristiana antes que mi esposo. Fue mi esposo el primero convertido en esa casa, pero ella tenía un don que era el don del amor. Ella era una mujer que te abrazaba y proyectaba un amor increíble en la vida de uno, y siempre fuimos muy unidas, porque gracias a Dios no tenía, digamos así, como que competencia entre que cuñado o cuñada, me peleé porque era hijo único. Entonces ella me tomó a mí como una hija, y el poco tiempo que la conocí fue una mujer de mucha bendición para mi vida y a las mujeres que ella rodeaba, y fue por medio de ella que también aprendí a cocinar. Fue una mujer que ella se daba, ella es: hija, es tiempo de que
salgas tú y tu esposo solito, ya se dedicaron a la iglesia, pero tómense una cena, váyanse al cine. De los niños, déjamelos. La verdad que una de las palabras que yo dije cuando estábamos en su funeral es que fue una mujer en la que yo no puedo decir, yo no viví un tiempo especial con ella. Ella no se dedicó a sus nietos, ella se dio al 100% a sus nietos. Yo creo que Dios mismo preparando también que era el tiempo de que ella pudiera disfrutar al máximo de lo que le quedaba convivir con sus dos pequeños nietos. Wow, qué lindo. Y ahora platícame de sus padres. Mis padres, es un testimonio grande. Mi papá murió cuando yo era muy pequeña en los tiempos de la guerra, como le mencionaba anteriormente al principio del testimonio. Por causa de el fallecimiento de él, mi mamá tuvo que venir a este país y ella pues está aquí en este país, igual trabajando como cualquier otro y asistiendo a la iglesia de igual manera. Qué bueno, qué bueno. Número de teléfono, dirección de la iglesia. Amén. Bueno, ahí van a aparecer ahí en la pantalla la dirección de la iglesia es 2601. Le invitamos, si usted no tiene una iglesia en donde congregarse, estamos en el corazón de Los Ángeles, exactamente en las calles Broadway y Adams. Ahí está en su pantalla 2601 Sur Broadway, Iglesia Campamento Celestial Ebenezer. Los números de teléfono son el área 323-592-1167, ahí está en su pantalla, y nuestros horarios de servicio son los días miércoles y viernes a partir de las 7:30 de la noche y el domingo 5 de la tarde, así que les hacemos la cordial invitación. Estamos teniendo un tiempo maravilloso en la presencia del Señor. Creemos, hermana Lupita, que estamos viviendo tiempos proféticos en el periodo de la iglesia. Es un tiempo crucial donde hoy más que nunca debemos de buscar al Señor. La Biblia dice que le busquemos entre tanto que aún pueda ser hallado. Tal vez alguien que nos está sintonizando en estos momentos ha menguado su búsqueda en el Señor, el amor por el Señor ha decaído, y la Biblia dice que vienen tiempos difíciles, vienen tiempos donde la maldad irá en incremento, donde la fe de muchos va a decaer, pero también hay una promesa para la iglesia del Señor, y la Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, y yo tengo una fuerte convicción que antes de la venida del Señor la iglesia va a ser adornada, va a ser revestida, va a ser visitada Amén. de una manera impresionante, y estos son tiempos cruciales para que nosotros podamos meternos bajo las alas del Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, ha sido un placer tremendísimo el poderles tener aquí. Yo sé que no va a ser ni la primera ni la última, van a ser mucho tiempo de tenerlos aquí a ustedes. Creo que Dios ha sido fiel y ha sido bueno, y antes de irnos me gustaría que le enviaran una palabra en esta cámara a nuestra gente linda, hermosa, pastora y pastora, a nuestra audiencia. Sabemos que hay muchas personas que están necesitadas que Dios les hable en este momento. Amén. Yo solamente quiero, el Señor, yo le decía acerca de la entrevista, le decía, Señor, ¿qué quieres? Pero el Señor me llevaba al libro y dijo, deja sembrada la palabra que yo un día sembré en tu corazón y se volvió vida. Y quiero recordártela una vez más y quiero decirte, la palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene principio ni fin, y es viva y puede llegar ahí a donde tú te encuentras en esta noche o en este tiempo que estás escuchando este testimonio. Yo sé que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Amén, pastor. Amén. Bueno, solo les bendecimos en el amor del Señor y les instamos a tú que estás sintonizándonos en esos momentos. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de volvernos como nunca antes. Aquellos que tal vez nos están sintonizando y un día fueron instrumentos en las manos del Señor, un día fueron un canal de bendición. Es el tiempo de volverse a Dios, es el tiempo de buscarle. La Biblia dice que vienen tiempos difíciles, pero también la Biblia dice que donde el pecado abunda, la gracia del Señor será sobreabundante. Estamos viviendo un periodo de gracia donde tenemos que buscarlo como nunca antes al Señor. Amén. Bueno, qué lindo. Gracias, pastores, por estar aquí. Un privilegio, hermano. En su programa Hola, mi gente. Amén. Amén. Bueno, de esta manera nos despedimos y esperamos que haya sido una bendición.
Es un placer haber compartido con ustedes. Amén, hermano. Amén, así es. Bueno, qué lindo, gracias a toda nuestra gente linda. Agradecemos a los pastores Miguelito y Carolina Gaona, de los ministerios Ebenecer y la Iglesia Campamento Celestial. Gracias a todos ustedes. Sigan en sintonía con nosotros a través del canal 27-2 y por supuesto no se pierda nuestra programación de Hola mi gente con su servidora Lupita Hernández. Bendiciones.